Bien, buenas tardes. Nos encontramos en la sala de vistas Abogado de Atocha, de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Vamos a hacer una clase práctica en la asignatura Derecho del Trabajo 1 y vamos a representar un juicio laboral. De las materias que hemos visto a lo largo del cuatrimestre que finalizaremos la semana próxima. Os voy a presentar cada una de las partes que van a intervenir en esta simulación de juicio laboral. En primer lugar, quiero presentaros a la magistrada María Pilar Martínez Martínez. Ella es jueza de los juzgados de lo social número 2 de Albacete. En segundo lugar, os voy a presentar al abogado representante del trabajador, don Óscar Quintana. Él es abogado laboralista de comisiones obreras. Recientemente ha cumplido 25 años de ejercicio profesional de la abogacía y tengo el honor de señalarles que todos estos años han sido en el orden jurisdiccional social. Él ha estudiado en la Facultad de Derecho de aquí de Albacete y ha sido compañero mío durante todos estos años. En tercer lugar, os voy a presentar a la abogada representante de la empresa del procedimiento. Se llama Encarna Tarancón. Ella es también abogada laboralista, la jefa de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras de Albacete y también pues, ha sido formada en esta facultad y es compañera y durante muchos años ha sido profesora asociada en la Facultad de Relaciones Laborales. Se va a tratar de representar una de las cuestiones que hemos visto, fraude de ley en la contratación, y para ello, pues qué mejor que analizar la competencia que todos vosotros tendréis dentro de unos meses o de unos años de poder representar y asesorar tanto a los trabajadores como a las empresas. Creo que es una oportunidad que ha sido posible gracias a la colaboración y al interés tanto de la magistrada, doña Pilar Martínez, como de los letrados Óscar y Encarnación. Yo sin más voy a señalaros que cuando se actúa un juicio, quien manda no son las partes, ni manda el profesor, porque esto es una simulación, sino que quien manda es su señoría, y en estos momentos su señoría nos hace guardar silencio. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar este juicio, que es un juicio real, como lo hacemos habitualmente todos los días en los juzgados, pues os quiero decir que vamos a hacer un juicio de despido por un contrato en fraude de ley, donde la trabajadora que está sentada allí delante ha demandado, ha presentado una demanda de despido que se ha turnado al juzgado contra la empresa, contra su empresa, que la ha despedido y bueno, esa demanda se turna al juzgado, el juzgado la EPOA y se señala el acto del juicio. Y hoy estamos ya en el acto del juicio. Bueno, quiero deciros que lo normal en los juicios es que siempre, en cualquier materia laboral, se dé la palabra primero a la parte actora y después a la parte demandada, tanto en fase de ratificación, alegaciones, prueba y conclusiones. Pero en los juicios de despido se invierten las posiciones. La parte actora, cuando yo le dé la palabra, únicamente va a ratificar la demanda y ya voy a pasar a la parte demandada para que conteste la demanda. En fase de prueba, igualmente, será primero la parte demandada la que proponga la prueba. Se practicarán todas las pruebas, después se da a la parte actora la palabra, se practican las pruebas y en fase de conclusiones también es la parte demandada la que hace primero las conclusiones. En cuanto a las pruebas, deciros que bueno, se pueden proponer los interrogatorios de las partes, pruebas documentales, testificales y aquí esta tarde ya lo sé, os lo digo, al anticipo se va a proponer una testifical. Lo normal es que los testigos siempre estén fuera de la sala. Nunca un testigo puede estar dentro de una sala, porque si no oiría todo lo que se está diciendo y entonces no habría ninguna objetividad y el testigo ya estaría contaminado. En este caso, en la tarde de hoy, para que el testigo que es compañero vuestro pueda ver el juicio, va a estar en la parte de atrás y va a entrar cuando se le llame, va a estar allí y es como si viniera de fuera. Y bueno, pues nada, empezamos con el juicio. Yo lo que haré primeramente es identificar a las partes y empezaremos con la mecánica del juicio. ¿De acuerdo?
Bueno, pues procedemos a la celebración del juicio de despido registrado con el número 292 del 2017, en el que como parte actora consta la trabajadora doña Sacha Nicole Basto, que viene asistida por el letrado señor Quintana Sánchez, también acompañado por el delegado social señor Cantero, y como parte demandada la empresa Monteagudo Monsalve Sociedad Limitada, que está su representante legal aquí en la tarde de hoy, que viene asistida por la letrada, la señora doña Encarna Tancón Pérez, y la graduada social, señora García. Pues abre el acto del juicio y supongo que el letrado de la parte actora ratificará la demanda. Con la brevedad, señoría, pues afirmamos que ratificamos el despido de demanda presentamos hoy. Letrada de la parte demandada. Sí, con la señoría, para solicitar la desestimación íntegra de la demanda planteada por la actora, y ello en base a los siguientes motivos. La empresa a la que represento, Monteagudo Monsalve Sociedad Limitada, se dedica al sector de hostelería y realizó a la demandante un contrato eventual por acumulación de tareas para que prestase servicios como camarera a partir del 2 de marzo del año 2017, en cuyo contrato se hizo expresamente constar que dicha contratación obedecía a la necesidad de atender un mayor trabajo debido a las numerosas bodas y comuniones programadas para el 2017 en el restaurante que regenta. Inicialmente, señoría, el contrato se realizó con una duración de 6 meses y posteriormente fue ampliado 3 meses más hasta el 2 de noviembre del año 2017. Queremos precisar, señoría, que el convenio colectivo de hostelería de la provincia de Albacete expresamente prevé que los contratos eventuales podrán alcanzar una duración de hasta 1 año. Pues bien, llegado el 2 de noviembre del año 2017, del presente año, mi representada notificó a la demandante con 15 días de antelación la extinción de su contrato de trabajo al amparo del artículo 49.1c del Estatuto de los Trabajadores. Precepto, señoría, que como sabemos establece como causa de extinción del contrato el haber alcanzado la duración pactada. En su liquidación, señoría, mi representada abonó la indemnización prevista en los supuestos de extinción de contrato temporal de 12 días por año trabajado. No obstante lo anterior, señoría, la demandante interpone la presente demanda y porque considera que ha existido fraude de ley en la contratación que al amparo del artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores sería una trabajadora indefinida y por lo tanto su cese el 2 de noviembre sería un despido improcedente. Bien, frente a ello, señoría, y contestando expresamente a la demanda formulada de contrario, queremos poner de manifiesto que esta parte muestra su conformidad con los hechos primero y segundo de la demanda, donde se recoge la antigüedad, salario y categoría profesional de la actora, pero nos oponemos a la solicitud de declaración de improcedencia del despido de la misma. ¿Por qué? Porque entendemos, señoría, que nos encontramos ante la extinción de un contrato temporal con una duración determinada y con un objeto muy preciso. Finalizada su duración, como hemos dicho, primero 6 meses prorrogados durante 3 meses más, el artículo 49.1 apartado C del Estatuto de los Trabajadores permite la extinción del mismo y por lo tanto el trabajador, la trabajadora en este caso, señoría, conocía perfectamente cuándo iba a extinguirse su contrato de trabajo. Queremos destacar que no ha existido ocultación o mala fe alguna por parte de mi representado a la hora de extinguir el contrato de la actora. Y en cuanto a su objeto, señoría, pues queremos también poner de manifiesto que esta parte considera que el mismo resulta plenamente ajustado a derecho. Se trata de un contrato de trabajo temporal totalmente causal. ¿Y cuál es la causa? Pues viene motivado, como se hacía constar en el mismo, por la existencia de un mayor número de clientes al inicio de la primavera. Queremos destacar que es la época en la que se realizan las comuniones en prácticamente todo el territorio español y aquí en Albacete también, así que durante todo el verano pues aumenta también el número de bodas o de celebraciones de bodas. Es por ello por lo que
Mi representado, teniendo un número de reservas superior al de años anteriores, procedió a la contratación de la demandante. En noviembre, señoría, el 2 de noviembre, dado que ya no es época de celebrar comuniones, ni tampoco se vienen celebrando muchas bodas, las bodas son más escasas, precisamente por ello procedió mi representado a extinguir el contrato de trabajo. Extinción, como decimos, que consideramos correcta y que entendemos no debe dar lugar a la declaración de improcedencia solicitada. Por todo ello, solicitamos una sentencia desestimatoria de la demanda presentada por la actora previo al recibimiento del pleito. ¿Tendrá la parte de alguna negación? Con la su señoría. Consideramos, señoría, que nos encontramos ante un despido que no es ajustado a derecho, habida cuenta, como ya decimos en nuestro estudio de demanda, la relación laboral había devenido indefinida desde el primer momento de la relación laboral por haber surgido desde su comienzo bajo una causa, bajo una circunstancia que en modo alguno está amparada bajo la cobertura del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Nos encontramos ante una contratación que debe ser causal, como se ha dicho lo contrario, con eso coincidimos, pero entendemos que la causa alegada en modo alguno justifica esa eventualidad y esa necesidad no prevista de incremento de la actividad empresarial a la hora de buscar un refuerzo de mano de obra para que la relación laboral estuviera dotada de la temporalidad que se pretende de contrario. Desde ese punto de vista, con independencia de que el convenio colectivo establezca que la duración del contrato pueda tener hasta una duración de hasta 12 meses, desde ese punto de vista, al faltar la causa que habilita la utilización extraordinaria del contrato temporal, pues nos encontramos con que el cese operado se trata de un despido no ajustado a derecho y que debe ser calificado como un despido improcedente con la condena a la empresa de las circunstancias previstas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, 54, 55 y 56, en el sentido de que usted debe remitir o indemnizar a la trabajadora y en cualquier caso con abono de los años de rehabilitación en el caso de que se optara por la regresión. Entendemos, señoría, que se olvida de contrario, que no se menciona de contrario, que las relaciones, que la estabilidad en la plantilla, o entendemos que uno de los factores que acreditan estas circunstancias que estamos diciendo, de que no se trata de una relación eventual y dotada de las premisas que establece el artículo 15, pues deriva o se desprenden de una serie de hechos, como puede ser, por ejemplo, como es que la plantilla se ve estabilizada con la contratación de la trabajadora. En fechas anteriores a través de la vida laboral, que se aportará en el momento procesal oportuno, se puede acreditar como en meses anteriores el número de trabajadores se mantiene estable, 10 o 12 trabajadores, hay una baja voluntaria de un trabajador, es contratada la trabajadora e incluso con posterioridad de que la trabajadora hay otra contratación, con lo cual se evidencia que la contratación que se ha utilizado por parte de la empresa no busca reforzar su necesidad productiva, sino lo que busca es mantener el empleo ordinario habitual, porque en el fondo lo que se está atendiendo son las necesidades ordinarias, habituales y permanentes de la empresa. No hemos de olvidar que la empresa es una empresa dedicada a la hostelería, tiene eventos como pueden ser bodas, comuniones, otro tipo de reuniones sociales, pero durante la semana también, primero que esto no será todas las semanas, y en cualquier caso también atiende pues, a lo que es el usuario, el cliente habitual normal de ir a cenar, de ir a comer. La trabajadora permanece y presta servicios todos los días de la semana con sus descansos correspondientes durante todo el periodo, y no durante todo el periodo de la contratación, solo ha atendido a bodas, bautizos o comuniones. Y también se intentará acreditar en el momento que es oportuno, y también a través de la prueba correspondiente, como incluso la empresa, cuando sí tenía a lo mejor un evento especial, porque tenía mucha gente y demás, y necesitaba reforzar esa plantilla con la que habitualmente desarrollaba ese tipo de servicios, pues puntualmente contrataba de refuerzo a una persona o a dos personas para prestar ese servicio que tenía un número excesivo de comensales. Por lo tanto, señoría, entendemos que en modo alguno concurren las notas de eventualidad, las notas productivas extraordinarias que justifican la utilización
contrato y que en el fondo se han venido utilizando para desarrollar las funciones habituales normales de la empresa dentro de su actividad empresarial. Por lo tanto, la relación laboral desde el primer momento era indefinida y que por consiguiente el cese que se ha operado, por mucho que se haya enmascarado a través de una terminación de contrato del artículo 49, realmente se trata de un despido que no tiene causa alguna y que debe ser calificado como improcedente en aplicación de lo establecido en el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores. Solicitamos el recibimiento del proyecto de prueba. Pues se recibe el proyecto de prueba. ¿Qué medio de prueba propone la parte demandada? Sí, como la señoría, el interrogatorio de la parte demandada. ¿Qué tal de la parte autora? Bueno, con la venia de su señoría, la voluntad oral de autos, el interrogatorio de parte y testificar. ¿Cómo se llama la testigo? La testigo se llama doña Bianca Mijailescu. Pues se admiten todos los medios de prueba propuestos por las partes y vamos a empezar por el interrogatorio de la parte actora, que se va a poner aquí, se va a sentar ahí en la mesa y va a atender usted a las preguntas que le van a hacer las partes, ¿de acuerdo? Comenzando por la parte demandada. Sí, como la señoría, le quería pedir permiso para que pudiera hacer el interrogatorio mi compañera graduada, si no hay inconveniente. No hay ningún inconveniente, la graduada social tiene la palabra para hacer el interrogatorio. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Nicole. ¿Usted conoce a don Tomás Monsalve, aquí presente, representante legal de la empresa? Sí, lo conozco. ¿Fue quien habló con usted para formalizar el contrato? Sí. ¿Es cierto que su contrato pactó una duración de 3 meses, de 6 meses más 3 meses prorrogables? Por lo tanto, ¿usted sabía cuándo iba a finalizar su contrato? Sí. ¿Me puede decir el día? El 2 que no lo recuerdo muy bien. ¿Puede hablar un poquito más fuerte que no la oímos? Que no lo recuerdo muy bien, pero que fue el 2 de noviembre, después de los 3 meses del curso. Muy bien. ¿Es cierto que su contrato, y también verbalmente, se le dijo que se le contrataba porque el restaurante tenía concertadas muchas reservas de banquetes para comuniones y bodas en el año de 2017? Sí. ¿En noviembre se realizan comuniones? No mucho. ¿En la época de invierno es cierto que hay menos bodas? Es posible. ¿Es cierto que a la vez que extinguió su contrato despidió a otros 3 trabajadores? Nada más que añadir. ¿Le toca la parte actora? Con la venia de su señoría, buenas tardes, doctor. Vamos a ver, es que no lo he entendido bien. Le ha preguntado que en el momento que terminó su contrato despidieron a más trabajadores. ¿Despidieron a alguien o despidieron solo a usted? No tenía constancia de que había despedido a más personas. Vamos a ver, cuando usted fue contratada, ¿cuántas personas estaban más o menos trabajando? Había 10, pero habían despedido a un trabajador y me contrataron para reemplazarlo. ¿Y usted sabe cómo se llama ese trabajador? Lo único que se llamaba Antonio. Pero no usted no. recuerdo el apellido. Entonces, antes de lo que quiere decir es que, según le dijeron a usted, antes de despedirla, antes de contratarla, había unos 10 trabajadores habitualmente y luego la contrataron a usted y seguían estando unos 10 trabajadores habitualmente. ¿A usted le consta si después de su despido han contratado a alguien más? Compañeros que tenía antes me han dicho que contrataron a otra persona. Pero usted ya no ha vuelto por allí. No. sabe nada. Bien, es cierto que cuando había algún evento especialmente numeroso, se contrataba personas de refuerzo para únicamente ese evento. Sí, es cierto, 1 o 2 personas. Ajá. No me número. Y el resto del tiempo estaban los mismos 10. Sí. Y también es verdad que había eventos que los atendían ustedes 10. Quiero decir que no, Sí, no se buscaba gente. cuando no había demasiadas personas, lo teníamos nosotros. Sí. Ajá. Vamos a ver, ¿qué número por lo que usted recuerda, qué número de bodas había durante cada mes? Pues bodas, es que había todo el año, pero las comuniones se daban sobre todo entre mi madre. Mayo, Sí, las comuniones. Sí. Y bodas durante todo el año. Todo el año.
¿Pero con algún número en especial? ¿Había todas las semanas había bodas? No, todas las semanas no. Había algún mes que había, por ejemplo, 2, pero había otros meses que no había ninguno. Ajá. Y las bodas o las comuniones normalmente se producían los fines de semana, ¿no? Sí. O se celebraban los fines de semana. ¿Y el resto del tiempo usted estaba en su casa? O, No, yo o... no fui la de todo el tiempo. Ajá. ¿Y el establecimiento había también por la mañana y por la tarde, por la noche? Sí. ¿Y usted Y yo trabajaba sí. normalmente por independencia de esas bodas y comuniones? Sí, yo trabajo. Pues... ¿de más preguntas? ¿El graduado social quiere hacer alguna pregunta? Bueno. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues puede volver usted a su sitio y vamos a informar al representante legal de la empresa, don Tomás Monteagudo, o Monsalve, perdón, Monsalve, de la empresa Monteagudo Monsalve Sociedad Limitada. Pues tiene que dar la parte de la que ha propuesto la prueba la palabra. Con la venia, señor. Buenos días. Buenas tardes. Vamos a ver, su establecimiento es de hostelería, ya que todos los días, como se nos ha dicho. Bueno, podemos cerrarlo un día a la semana, en este caso. Muy bien, por el descanso, que hablen todos los días. Y las bodas y comuniones que se celebraban preferentemente el fin de semana, viernes, sábado, domingo. Conceptos sobre ese tipo de organización. Y el resto del tiempo se hacía normalmente al público. Sí, solo se hace la parte de la cafetería. Es cierto lo que se ha comentado de que había un número estable en la plantilla. Sí, yo venía utilizando la plantilla de unos 1000 trabajadores, porque estaba desarrollando la actividad normal. Y es cierto que unos días antes, unas semanas antes de contratar a Nicole, a la señorita Nicole, hubo una baja de un trabajador que abandonó. Pero fue una baja por enfermedad, una baja por exceso de... Una baja por enfermedad. ¿Y ese señor sigue trabajando o se incorporó después? Ese señor sí se incorporó precisamente a otras personas. Ajá. Pero la causa de la contratación de Sacha no fue una sustitución, sino fue un refuerzo. La causa fue porque hubo un incremento en el número de reservas y pensé que para poder cubrir todos los servicios que necesitaba. ¿Y cuántas reservas tenía usted, recuerda? Pues a ver, no lo recuerdo, prácticamente completa la agenda todos los viernes, sábados, domingos, incluso. ¿Cuántos años lleva usted con la actividad? Pues unos 7 años. Y desde el primer momento da usted bodas y bautismos y comuniones. Sí, desde el primer momento. Y esa temporalidad se produce habitualmente todos los años. Sí, pero no por la excepcionalidad de este año. Este año se le fue por encima del normal. ¿Y cuánto incremento? ¿Qué proporción de incremento? Pues no sabría decir un porcentaje exacto, pero lo suficiente como para pensar en contratar a una persona más para poder dar cobertura. Con posterioridad al despido de Sacha también se ha contratado otra persona. No, antes de despedir gente porque la verdad es que me ha bajonazo la cosa. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al grado social? Le trae la parte. Sí, todavía sería. A ver, ha dicho usted que lleva 7 años ejerciendo la actividad, ¿verdad? Durante esos 7 años ha habido una actividad normal. ¿Es cierto que existe un incremento de actividad en el 2017? Sí. ¿Ello obedece a que ustedes reformaron el restaurante en este año? Sí, el año pasado, como vimos que por el tema de la crisis, lo mejor era darle un enfoque al negocio. Hicimos una reforma, nos asociamos en medios de comunicación, hicimos alguna campaña también y eso fue el resultado que se implementaran la reserva. O sea, este año 2017 usted ha tenido mucha actividad, o más actividad que en años anteriores. Un porcentaje muy alto en comparación con otros años. Muy bien. Es cierto también que al igual que cesó la demandante en noviembre, es cierto que cesó usted a otros 3 trabajadores. Sí, porque cesaron estos trabajadores Porque había menos trabajo. prácticamente se terminaron las reservas que quedaban, ya solo quedaban alguna boda y el trabajo que me dio. Venga, preguntas menos. ¿El graduado social quiere hacer alguna pregunta? Ninguna pregunta. Pues puede volver a su sitio. Que pase la testigo, doña Bianca Mijalescu. Buenas tardes. Es usted doña Bianca Mijalescu, ¿verdad? ¿Sabe usted por lo que ha sido citada la mañana de hoy y en la tarde de hoy?
Dígame, ¿usted jura o promete decir verdad lo que se le pregunte? Sí, juro. Dígame qué relación tiene usted con las partes que se están enfrentando en este juicio, la trabajadora y la empresa. ¿Qué relación tiene usted de amistad, de enemistad, de tipo profesional? ¿Ha trabajado usted para esta empresa? Sí, he trabajado en la empresa. ¿Y usted conocía a la demandante, a la Sí, trabajadora? era mi compañera de trabajo. ¿Tiene usted algún interés en este juicio? No, Ningún interés. Bueno, pues sepa que tiene obligación de decir verdad, porque el Código Penal castiga el falso testimonio en causa civil. ¿De acuerdo? Sí. Pues el letrado de la parte demandante que ha propuesto la prueba tiene la palabra en este acto. Con la su señoría, buenas tardes, Bianca. Usted ha sido trabajadora de la empresa, ¿no? El Consejo de Monteagudo Monson de Segre. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en la empresa? 2 años. 2 años. Sí. En esos 2 años usted coincidió con Sacha. Exacto. Cuando ella empezó los 9 meses, yo estaba trabajando. Yo un año anterior y otro año después. Y cuando ella cesó, ¿siguió usted trabajando algún tiempo? Sí. ¿Trabaja allí o ya no trabaja usted? Ahora mismo ya no. ¿Pero por qué no sigue trabajando usted? Porque me fui a hacer un curso de hostelería. Se ha ido. No porque la hayan despedido ni nada. Bien, vamos a ver una cosa. Vamos a ver, la empresa sirve eventos, hace bodas, reuniones, todo tipo de... Y al mismo tiempo durante la semana se atiende al público en general, ¿no? Es un restaurante abierto. Vamos a ver, ¿hay una incidencia concreta de las bodas y de bodas en una temporada concreta del año o hay bodas todo el año? No, hay bodas ahí durante todo el año. Las comuniones sí que es cierto que son en mayo y junio, pero las bodas se dan más a lo largo del año. Y había ¿usted recuerda el periodo cuando estuvo trabajando Sacha, que hubiera un incremento llamativo respecto de otros años en el número de eventos que se celebraron, o más o menos como el resto del año? Igual. ¿Había bodas todas las semanas? Todas las semanas no. A lo mejor un mes había 2, que un mes no había ninguna. Lo normal. ¿Cuántos trabajadores estaban habitualmente? Sobre unos 10. Sobre unos 10. ¿Y cuando había eventos de este tipo, se reforzaba la plantilla? O... Si en caso de que fuera necesario, sí. Si era una boda de más de 150 trabajadores, a lo mejor llamábamos un extra o 2 incluso, pero para el servicio concreto. Para el servicio concreto, una persona concreta y punto. Sí. Vamos a ver, con la contratación de Sacha, ¿se mantuvo la plantilla, las 10 personas que dice usted que estaban trabajando? ¿Hubo alguna baja, hubo alguna salida antes de su contratación? Sí, antes de que estuviera ella había un señor que se llamaba Antonio Pérez, que estuvo trabajando y se marchó. Se marchó. Aquí la empresa ha dicho, le pregunto, que había estado de baja. ¿A usted le suena que estuviera de baja y que luego volviera? Que yo tenga entendido, no, y no volvió. Y no volvió, mientras que usted estuvo ahí. Mientras que yo estuve ahí, sí. Muy bien. Vamos a ver, cuando Sacha fue despedida y la dejó de trabajar, ¿se contrató a alguna otra persona en su puesto? Sí, para que me trataran así. Y entonces seguían estando esas 10, 11 personas. Soy de 10 personas. Ajá. Pues no hay más preguntas, ¿no? ¿El grado social quiere hacer alguna pregunta? Sí, es verdad que trabaja con Sacha, aparte de fin de semana, lo que diario. Sí, trabajamos todos los días. Pues la letra de la parte de mamá tiene una palabra. Hola, mi señoría. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, nos dice usted que llevaba 2 años trabajando en la empresa. ¿Exactamente cuándo empezó a prestar servicios? No recuerdo la fecha, pero llevaba 2 años. No recuerdo la En el fecha. 2015. En el 2015 empezó a trabajar. Bien, usted conocía a Sacha, vivían juntas, ¿no? ¿Ustedes viven juntas? No. ¿No viven en un piso de estudiantes? No. ¿No tienen una relación de amistad? Tampoco. ¿No la conocía de nada? La conocía porque era mi compañera de trabajo, pero no teníamos ninguna relación de amistad. O sea, que la conoció usted el 2 de marzo. Bien. En el año 2016 estaba usted trabajando, ¿no? Y en el año 2016 se hicieron las mismas comuniones, bodas, celebraciones que en el año 2017. Más o menos igual, sí. La temporada de las comuniones y las bodas, como ya he dicho antes, a lo largo de todo el año.
¿No es cierto que en el año 2017, con motivo de haber superado la crisis, los eventos han sido superiores en el restaurante donde usted trabajaba? Igual. Yo diría que igual. Bien. ¿Cuándo dejó usted de trabajar para la empresa? Como ya he dicho, llevaba un año trabajando antes, otro año que estuvo Sacha, a los 3 meses, por diciembre, enero. Diciembre sería. Por diciembre, a ver. 3 meses. Sacha cesó el 2 de noviembre. ¿Usted cuándo? Sería febrero entonces. Si son 3 meses más, en febrero sería, del 2018. A ver, ¿cómo la van a cesar? Estamos a 11 de diciembre y usted ha cesado ya en la empresa, ¿no? Sí. ¿Qué día cesó usted en la empresa? No lo recuerdo concretamente. A los pocos días de cesar Sacha. Sí, ¿no? entonces sí. Usted, por lo tanto, no sabe si han cesado más trabajadores. Que yo sepa, no. Porque no ha estado ahí en la empresa. Exacto. No tiene conocimiento. No. ¿No sabe usted que han despedido a 3 trabajadores más? No lo sabía. No lo sabía. Bien, no hay más preguntas, señor. ¿Le agradó usted que nos haga una pregunta? Pues la testigo puede sentarse o puede abandonar la sala, como lo desee. Bueno, pues practicada toda la prueba que ha sido admitida en la tarde de hoy, tiene la palabra la letrada de la parte demandada para hacer las conclusiones que estime oportunas a la prueba practicada. Sí, con la misma señoría, para llevar a definitiva las alegaciones manifestadas con anterioridad y en atención a la prueba practicada y en fase de conclusiones, esta parte quiere poner en manifiesto que lo que ha quedado acreditado en la tarde de hoy es que efectivamente mi representado procedió a la contratación de la demandante porque realmente existía un incremento de actividad con motivo de esas reformas que habían realizado en el propio restaurante, con motivo de las nuevas tecnologías y de darse a conocer a través de sistemas telemáticos, como así se ha puesto de manifiesto por el propio representante de la empresa demandada, y que ese incremento de actividad motivó la contratación de la actora. La actora expresamente a la pregunta de esta parte ha respondido que efectivamente a partir del mes de noviembre pues no hay comuniones y se celebran menos bodas, como así lo ha puesto igualmente de manifiesto el representante legal de la empresa demandada. Queremos poner manifiesto, y esta parte quiere de alguna manera señalar que la testigo que ha depuesto en la tarde de hoy, pues entendemos que su criterio, o que al menos su testificar, debe de ser interpretado de una manera restrictiva. Queremos señalar que efectivamente ha reconocido que extinguió ella misma su contrato a los pocos días de que hubiese cesado la trabajadora o la demandante, y por lo tanto no conoce que efectivamente se ha cesado a 3 trabajadores más, y ello motivado por el descenso de actividad en estas fechas invernales, o al menos desde el mes de noviembre del 2017. Igualmente, señoría, queremos poner en manifiesto que la testigo que ha depuesto en esta tarde, pues lo cierto es que mantiene una relación de amistad, como lo pone en manifiesto el que vengan prestando o vengan realizando las mismas estudios en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, asistan juntas al curso que están desarrollando y se conozcan perfectamente. Entendemos que ese testimonio debe de ser interpretado con las debidas reservas. Y dicho todo lo anterior, insistir en que mi representado lo único que realizó fue un contrato por tener previsto un incremento de tareas que estaban acreditadas, y que tras la realización de ese incremento de actividad procedió al cese de la demandante, y en este caso entendemos no existe despido alguno. Por todo ello, solicitar una sentencia íntegramente desestimatoria de la pena. Muchas gracias. De toda la parte final. Con la venida de su señoría para llevar las conclusiones a definitivas. Y en primer lugar, y respecto a la prueba testifical planteada a instancia de esta parte, pues señoría, con todos los respetos y pese a los evidentes intentos de la representación de la parte demandada de desacreditar a la testigo, entendemos que la testigo ha sido clara, contundente y ha dicho lo que tenía que decir, tanto lo que le viene bien como con lo
lo que le pudiera venir mal a la posición que plantea esta parte, en el sentido de que ha sido clara y contundente a la hora de contestar a la misma. Evidentemente, entendemos que de lo que ha manifestado se acredita claramente que el empleo era estable, que el nivel de la plantilla era el mismo, que no se ha producido ese incremento en la actividad de los eventos a celebrar durante el año 2017 en comparación con el 2016 y por lo tanto está fuera de toda duda que no concurren las notas de eventualidad que exige el régimen jurídico del contrato temporal utilizado. Por otro lado, señoría, insistiendo en esa misma circunstancia, aunque evidentemente a su señoría le corresponde la evaluación de los medios de prueba propuestos por las partes, queremos llamar la atención de que la parte demandada se ha dedicado más esfuerzos a desacreditar a la testigo, realmente esas supuestas relaciones de amistad, más que a efectuar y desplegar medios probatorios que prueben su posición o que acrediten su posición. Hubiera sido muy sencillo, que hubiera traído, que hubiera aportado los libros de contabilidad, con los eventos encargados, con el incremento que demostraran ese incremento de la actividad, de los eventos, de las bodas, de las comuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso se ha aportado porque realmente lo que sucede es que el nivel de actividad ha sido el mismo y que lo que se ha hecho es utilizar fraudulentamente un contrato temporal para trabajos permanentes, habituales y ordinarios, como así se acredita con las contrataciones posteriores que se han efectuado en lugar de esos ceses que se argumentan de contrario. Ni se han citado nombres, ni se han aportado contratos, ni se han aportado, cartas de despido, ni se ha aportado ningún tipo de documento que justifique la postura de la empresa. Por lo tanto, señoría, nos tenemos que ratificar en que falta el elemento causal de la contratación y que realmente nos encontramos ante una relación laboral que se constituye indefinida desde el primer momento, pese a la documentación o la forma en que se quisiera documentar entre las partes, y que conlleva la existencia de un despido ante el cese que se operó en su momento, debiendo ser la empresa condenada a las consecuencias legales inherentes. Muy bien, muchas gracias. Pues se da por finalizado el acto de juicio, quedando los autos vistos para esta sentencia. Buenas tardes.